Son tan amables, quiero que vayan en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 8 al 11. Lucas capítulo 21, estamos estudiando la serie de Lucas que por muchos años hemos estado llevando, pero en la providencia del Señor, uno de los temas que más interrogantes trae, dado el hecho de que hay guerra ahora mismo en Israel, es si esta guerra es una señal del fin del mundo. Cristianos, no cristianos, se preguntan por la porción que aparece aquí en Mateo, capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Y nos dice en el capítulo 21, versículo 8, Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. A lo largo de estos 2000 años, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, la promesa de su retorno a la tierra ha estado siempre presente. Estuvo tan presente que al momento, como nos presenta el libro de los Hechos, que el Señor va a ascender, la pregunta que le hacen sus discípulos, ya viendo que Él va ascendiendo a los cielos, es la misma: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, que los mismos discípulos del Señor estaban pendientes de que Israel estaba todavía bajo el yugo del Imperio Romano y que no había sido liberado. Y que las promesas que se habían dado en todo el Antiguo Testamento respecto al Mesías, tal parece que no se habían cumplido. Los judíos esperaban una nación tal como nos presenta el libro de Isaías, que era un periodo de paz y de tranquilidad. Pero si algo no ha tenido Israel nunca, es paz y tranquilidad. Todo este periodo de tiempo ha sido un periodo de guerras. Guerras o deportaciones, guerras o sufrimientos, guerras y holocaustos. Solamente en la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, alrededor de 6 a 7 millones de judíos murieron. Algunos asesinados y otros metidos en las cámaras de gas. De manera que si naciones sufrieron, fue sin lugar a duda el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Así es que no es solamente la Segunda Guerra Mundial. En el año 1290 también fueron expulsados de Inglaterra. También fueron expulsados en el año 1880 de Rusia. La mayor cantidad de judíos no se encontraba en Alemania. La mayor cantidad de judíos vivía en Polonia. La razón por la cual el Hitler construyó los campos de concentración en Polonia no es porque conquistó a Polonia y Polonia le parecía agradable, era porque en Polonia vivía la mayor cantidad de judíos. El holocausto nazi fue terrible. Y los judíos siempre estaban en espera de ese libertador, en espera de un Mesías. Y le dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis hablar de guerras y de rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, y dice en Mateo, pero aún no es el fin. Y hemos escuchado a nuestros abuelos decir, cada vez que hay una guerra, este es el fin del mundo. Una señora en una ocasión, cuando yo era adolescente, me dijo la siguiente palabra, me río todavía, me río porque la forma en que lo dijo. Me dijo: mi hijo, es que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. No, señora, es Sodoma y Gomorra. Es decir, que para ella era el tiempo del fin, el tiempo de Sodoma y Gomorra.
Así es que, ¿qué es lo que en verdad nos enseña toda esta porción que sigue a la pregunta de los discípulos? Los discípulos le habían dicho al Señor: Señor, mira el templo. Y no se olviden del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue construido en el año 969 a.C. por Salomón, pero fue destruido en el año 586. 50 o 70 años después fue reconstruido por Esdras y Nehemías, y no fue sino hasta el año 19 antes de Cristo, cuando subió Herodes el Grande, que el templo se empezó a reedificar, y ya para cuando el Señor Jesucristo tenía 30 años era un templo altamente esplendoroso, hermoso, bellísimo. Y los discípulos, al estar extasiados, le dicen: Señor, mira las piedras, mira el templo, qué bonito es. Y el Señor le dice las palabras más chocantes que pudieran existir para un judío: ¿ven estas piedras? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y debemos pensar lo que había en la mente de un judío cuando le decían esto. Decirle que iban a destruir el templo era para ellos decirle que se iba a acabar el mundo. Por eso la pregunta de Mateo es triple: Señor, ¿qué señal habrá de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo? Por lo tanto, lo que había en la mente de los judíos era que el mundo estaba dividido en dos partes: el principio del siglo, desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el fin del siglo. Ellos entendían que si se destruía el templo era el fin del mundo, y que inmediatamente vendría el Mesías y que inmediatamente vendría el juicio final. Ahora, ¿qué era lo que no veían estos discípulos del Señor? Que entre el periodo de la ascensión al Señor a los cielos y su retorno pasaría un periodo largo de tiempo, que tiene el nombre dado por los teólogos como el tiempo del periodo intermedio. Y en ese periodo intermedio, lo que el Señor les quiere decir en todo el sentido de la palabra es esto: que todo lo que parece ser, según nos dice Henriksen, que todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es realmente, no todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es realmente una señal del fin del mundo. No todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es el fin del mundo. Así que Cristo empieza a hablarle, y la primera señal que presenta aquí es el hecho de que aparecerían muchos diciendo: yo soy el Cristo. La aparición de falsos cristianos o falsos cristos, no cristianos, falsos cristos, falsa gente que decía: yo soy el Cristo. Y Cristo dice: esto es una señal de que te va a aparecer como señal, pero esto va a pasar. Así que tenemos que tener en cuenta que cuando decía o dice alguien hoy en medio de nosotros: yo soy el Cristo, nosotros le decimos: ¿tú estás bien de la presión arterial? ¿Te estás tomando las pastillas? Perdón. ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Tú estás viendo? Necesita un psicólogo, un psiquiatra. Usted dirá que eso no es raro, pero había en Puerto Rico hace unos pocos años un señor que decía que era Jesucristo. Sí, tenía un seguidor y una iglesia grandísima, con mucha gente que decían que ese era el Mesías, que era Jesucristo, pero se murió y lo enterraron. Ahí está, no era Jesucristo. Y usted dirá: pero ¿cómo es posible? Así que no podemos entender a qué se puede referir Cristo cuando dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y para ello nosotros tenemos que ver qué pensaban los judíos de lo que era el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cuando Jesús nació en Belén, José no dijo: nació Jesucristo. No, nació Jesús. Su nombre es Jesús, en hebreo Yoshua, pero su nombre original es Jesús. Él no se llamó desde el principio Jesús con el apellido de Cristo. No. No es que él es Jesús con el apellido Cristo, no. El nombre Jesucristo le es dado cuando él empieza su ministerio en la tierra, y él dice: yo soy el Cristo. Así que él mismo se daba su apellido.
¿qué apellido tenían? El apellido que se le daba a la gente en aquel tiempo no es como ahora. Nosotros ya tenemos apellido Nina, otros tienen apellido Ramírez, otros tienen apellido González. No, las personas se llamaban sencillamente Juan, pero empezó a haber tantos Juan en el mundo que tenemos que poner cuál Juan eres tú. Entonces algunos decían, bueno, yo soy Juan. ¿Juan quién? Juan, el hijo de Pedro. Y para los judíos le anteponían el término Bar. Así es que cuando decían Juan José, hijo de Pedro, decían José Bar Pedro. Pues de ahí vienen las palabras con el apellido Bar, el apellido Bar. Cuando usted ve que el Señor dice a Simón, Simón, hijo de Jonás, le está diciendo en verdad Simón Bar Jonás. Con el paso del tiempo también, y al hacerse griegos, el término Ban cambió por el término Ben. De ahí a ustedes lo que vieron una película hace mucho tiempo de un judío llamado Ben-Hur. Así, Ben-Hur, hijo de Hur. Así decimos el nombre Ben-Jamín, hijo de Jamín. Así que el término Ben-Bar fue cambiado por el término Ben. En alemán es el término Bon, Dietrich Bonhoeffer. Y en inglés es el apellido, la terminación son. Cuando alguien es hijo de Pedro le llaman Peterson. Ese apellido Peter es hijo de Son. Peterson. Y los que son hijos de Harry, no de Harry Potter, no, son Harrison Ford. Es hijo de Harry. Y así los nombres van formándose y formándose los apellidos. El nombre de Jesús venía dado por su gentilicio, Jesús de Nazaret, porque él era de Nazaret. Si fuera yo Samuel, ustedes van por ahí, algunos dicen, le mandan saludo a alguien, un pastor el día pasado, y le digo, la persona me dijo, ¿cómo le digo? Dile, Samuel, el de San Cristóbal. Ya, eso es suficiente, ya vas a saber quién soy yo. Dile que mandó el saludo el pastor Samuel. ¿Cuál pastor Samuel? Pastor Samuel, el de San Cristóbal. Bueno, ya yo me llamo para mucha gente Samuel, el de San Cristóbal. Y usted también, porque es para una forma de identificar. Jesús se llamaba Jesús de Nazaret. Así cuando nació aquel niño que salió de Raquel, le pusieron Benoni. Raquel dijo que le pusieran a Benjamín Benoni. ¿Por qué Benoni? Ben, la palabra Ben, hijo de mi dolor. Benoni, hijo de mi dolor. Y le cambiaron a Benjamín. No, él dijo Ben, el nombre Ben. Así que el término Cristo no es un apellido. Y es una palabra que significa ungido. Y viene de la palabra hebrea Mashiach. Esa palabra Mashiach se traduce como Mesías, pero lo que significa es ungido, el Mesías, que luego es traducido en griego como el Cristo. Decir Mesías en griego es decir Cristo. ¿Y por qué es importante el término? Y me estoy metiendo en el término del nombre para que puedan entenderme a qué quiero llegar cuando Cristo dice, muchos dirán, yo soy el Mesías. Bueno, el término en primer lugar le fue dado a Aarón, no a Moisés, le fue dado a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el ungido del Señor. Cuando un sacerdote era consagrado, se tomaba aceite y lo derramaban sobre su cabeza. Pero luego esta ordenación sacerdotal le fue traspasada también a los reyes. ¿Y se recuerdan ustedes cuando fue ungido Saúl como rey? Samuel tomó la redoma y echó aceite sobre su cabeza. Y de ahí en adelante, cuando iban a matar a Saúl, David decía, no, porque no matarás al ungido del Señor. ¿Qué nombre le estaba dando David a Saúl? El nombre del ungido. ¿Quién vino a ser luego el ungido del Señor después de Saúl? Bueno, recordamos cómo fue, ¿no? Samuel llegó a la casa de Isaí para que no lo vieran, para que no fueran a dar cuenta que era una conspiración, y empezó a llamar a los hijos de Isaí, y empezó a aparecer el más grande de todos, y empezó a decir Samuel, el Señor le dijo, no mires lo grande de su parecer, ni su hermosura, porque yo lo desecho, porque Dios ve lo de afuera, pero el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Y Samuel pregunta, ¿cuándo pasan todos? Y Dios le dice, ninguno de estos es. Y Samuel pregunta, ¿tú no tienes más hijos? Sí, yo tengo uno más, pero ese está en el campo.
pastoreando las ovejas. Y le dice, tráemelo. Cuando llega Samuel, el Señor le dice, ese es. ¿Qué hace cuando llega David? ¿Qué hace Samuel? Toma aceite y lo vierte sobre la cabeza de David. Entonces David pasó a ser el ungido, el Mesías, el Cristo. Si había que llamar a David por un nombre y de llamarle el Cristo. Así es que Eusebio, en su libro de historia eclesiástica, hace algo muy creativo. Dice que el nombre Jesucristo, refiriéndose evidentemente a Orígenes, aparecía en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía dos ayudantes. El primer ayudante de Moisés era Aarón. Y Aarón tenía el nombre de el ungido. Por lo tanto, el nombre de Aarón, ¿cuál era? Cristo. Cristo. ¿Cómo se llamaba Aarón? Cristo. Bien. El otro brazo de Moisés se llamaba Josué. Pero el nombre Josué es el mismo nombre de Jesús, porque contiene el tetragramatón, la YHWH. Esa palabra la tiene el nombre de Josué. Josué es Yoshua, Josué es Jesús. Jesús se llama igualito que Josué. Por lo tanto, lo que dice Orígenes, sirve de manera ilustrativa, es que Moisés tenía un brazo donde había un ayudante militar que tenía el nombre de Jesús, y tenía en el otro lado otro brazo de un ayudante sacerdotal que tenía el nombre de Cristo. Por lo tanto, en los dos brazos de Moisés estaba Jesús, Cristo. Esto es un invento de Orígenes. Parece bonito, pero no me atrevo a decir que es verdad, ni que de ahí es que viene el nombre de Jesucristo. Evidentemente que no. Lo cierto es que el término Cristo le fue empezado a dar a los caudillos, a aquellos que levantaban sediciones y que prometían la liberación del pueblo. El término, al estudiar, los rabinos, al estudiar toda la Torá, al estudiar el Antiguo Testamento, se fueron dando cuenta de que el término no se estaba refiriendo simplemente a un rey que iba a suceder, no, que vendría el momento en el cual había un solo rey que duraría para siempre y que sería de la familia de David y que sería descendiente de Judá. Vamos a ver la bendición que en Génesis capítulo 49, ustedes van a buscar mucha Biblia. No sé si hoy se lo están poniendo aquí. Está perfecto, maravilloso. Me encanta que se pueda hacer así, porque vamos a tener que mover mucho los dedos. Vean ustedes conmigo Génesis capítulo 49, versículo 9. Aquí está la bendición que hace Jacob a sus hijos. Y usted se va a dar cuenta que en esta bendición no se está refiriendo a un caudillo cualquiera. No se está refiriendo a un descendiente cualquiera. No es un rey cualquiera. Vea usted y se va a dar cuenta que se está refiriendo a Cristo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? Observen ahora. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué se congregarán a él? ¿Solamente los judíos? No, ¿qué dice el texto? A él se congregarán los pueblos. Ahora vean ustedes cuál es la característica con la que él viene. Y aquí esto es clásico y clave para poder entender el Nuevo Testamento. Miren este detalle, versículo 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos como la leche. ¿Quién fue que entró a Jerusalén montado en un pollino, hijo de animal de carga? ¿Qué hijo de Judá fue el que entró a aquella ciudad mientras la gente gritaba y decía: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuál es ese libertador que fue prometido por Jacob cuando bendijo a Judá, que era de la tribu de Judá y era descendiente del rey David? Nuestro Señor Jesucristo. Van viendo cómo se va
descargando sobre una persona. En Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquí quiero hacer una comparación con Gálatas capítulo 3, versículo 8. La promesa que le es dada a Abraham es una promesa general. Vean ustedes cómo dice. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo lo presenta Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No las familias. Porque familia yo puedo decir mi papá, mi mamá, mi tío y mi abuelo. Pero cuando hablo de naciones, estoy diciendo que este Salvador no es Salvador de un solo pueblo. Es que no es Salvador de una sola nación. Es que es el Salvador del mundo. Es que es un Salvador universal. Es que es un Redentor universal. Es que es un Salvador de todos. En Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a Isaías. Esto es clave porque Isaías es el profeta que más habla del Mesías. Isaías es un profeta altamente mesiánico. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice... Lo voy a leer con íntegro, porque es que es tan bueno. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Acerca de quién? De Judá. ¿Quién es descendiente de Judá? Cristo. Y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuándo es? Lo postrero de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? El monte Moriah, donde está el templo de Jerusalén, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones. ¿Se recuerdan ustedes de Mateo capítulo 25? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono, entonces juntará ¿a quién? A las naciones, y le dirá a algunos: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a otros le dirá el infierno de fuego. De manera que ¿a quién se está refiriendo esta profecía? Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y es aquí el punto por el cual muchos judíos no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido un momento de paz. Ellos dicen: esa profecía no se ha cumplido. Todavía no tenemos esa paz. ¿Quién ha dicho que no se ha de levantar nación contra nación? Lea el periódico de hoy. Lea el de ayer. Lea el antes de ayer. Léalo. ¿Puede decir Israel que está en paz? ¿Puede esta nación decir estamos en tranquilidad? Claro que no tienen esa paz. Pues para ellos sencillamente no ha venido el Mesías. Porque esa promesa que aparece aquí, para ellos no se ha cumplido. Pero nosotros los cristianos sabemos que para nosotros se ha cumplido. Porque no es una paz que tenga que ver con armas ni con espada. Es una paz con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, las siguientes palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con el mundo entero. Paz mundial. ¿Es eso lo que dice? No, dígalo conmigo. Dígalo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Esa profecía se cumplió para nosotros? Sí. ¿Y para ellos? No. Para ellos no. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vean ustedes dónde aparece la promesa de ese Mesías y cómo cada vez se va haciendo una persona. Una persona. Pero tú, Belén, ¿dónde nació Jesús? Nació en Belén. ¿Se recuerdan ustedes que hubo un presidente esta semana pasada que dijo que Jesús era un niño palestino?
Nos reímos, pero no era mentira. ¿Cómo? Maduro dijo la verdad. No dijo la verdad, pero no dijo una completa mentira. Porque Belén está en Cisjordania. Por lo tanto, Cisjordania es Palestina. No es Israel. Cisjordania es Palestina. Por lo tanto, si es así, Jesús era un niño palestino. Era como decir que Caonabo era un indio dominicano. Bueno, cuando eso no existe República Dominicana, mi negro. O que Atuey era dominicano. O que Anacaona era dominicana. ¿Es verdad? Sí, pero no. Porque todavía no existía República Dominicana. Entonces Maduro dijo que Jesús era un niño palestino. Él siempre tiene sus cosas maduras. Pero en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay una persona aquí que iba a nacer en Belén. ¿Se recuerdan ustedes las palabras que quiso hacer el rey Herodes cuando le preguntó a los magos? ¿Dónde? Y preguntó a los sabios de Jerusalén. ¿Dónde es que ha de nacer el Cristo? ¿Qué respondieron ellos, los sabios de Jerusalén? En Belén. Porque estaba predicho ya proféticamente que el Cristo vendría de Belén. Ellos estaban claros en el hecho de que vendría el Cristo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Les dije que iban a buscar mucha Biblia. Bueno, me alegro. Eso es una bendición. Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Leo. ¿Cuándo escribe Ezequiel? Ezequiel escribe por el año 500 antes de Cristo. ¿De qué año es David? Bueno, si Salomón edificó el templo en el 969, ¿de qué año es David? Responda. David, ¿en qué año vivió? Si el templo lo edificó Salomón en el 969, ¿en qué año vivió David? En el 1000. ¿Y en qué año escribe Ezequiel? En el 500. ¿Cuántos años tenía David de muerto? 500. Y en 500 años, permítanme decirle, no le quedan a uno ni los huesos. Usted está convertido en humus total. Humus. Si lo enterran en tierra, hace rato que usted es una chinola. O un brócoli, o un coliflor. Cualquier cosa de esa. Pero ya no está. Pero fíjese que dice aquí, en Ezequiel 37, 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Un momento. ¿No le suena como a alguien que dijo una vez, serán un solo pastor? ¿No hay aquí un eco de las palabras de Cristo cuando dijo, también tengo 3 ovejas que no son de este redil, a estas debo traer y serán un rebaño y un pastor? ¿Era David el que iba a reinar? No, el que iba a reinar era aquel que iba a ser pastor. Dice, y andarán en sus preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que dio a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Oh, ¿cuál es el problema por el cual los judíos no creen? Porque para ellos esta profecía no se ha cumplido. ¿Está el rey David reinando en Jerusalén para siempre ahora mismo? No. ¿Pero está Cristo reinando para siempre en su iglesia? Sí. Para nosotros Cristo es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Eso entonces tenemos que verlo ya, habiéndolo visto en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos presenta el Nuevo Testamento al respecto. Y resulta altamente interesante. Porque el Mesías